Buen día, soy la doctora Reyes Armúa y hoy vamos a dar neumonía tiroidea en la comunidad. Ahí está. En cuanto a la definición, según las guías, se considera como una infección aguda del parénquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja, asociada a un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax, que es muy importante para su diagnóstico, producido por dicha infección y que se presenta en pacientes no hospitalizados durante los 14 días previos. En cuanto a la epidemiología, es la causa frecuente de morbimortalidad en todo el mundo y tiene una incidencia de 5 a 11 casos por 1000 habitantes. En la Argentina, según el estudio de vigilancia epidemiológica, la incidencia global es de 1.26 por 1000 habitantes. En cuanto a la etiología, siempre va a variar dependiendo del grupo donde se estudie, pero en general, en la Argentina, los grupos estudiados, como podrán ver, ya sean pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados que no estén en UTI y los que están en UTI, fíjense que para todos la misma incidencia o lo más frecuente es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Ahí le siguen frecuencia el Staph de virus, sobre todo la influenza A y B. Acá podemos ver que en realidad le puse el New England para evaluar que estamos hablando desde otro punto de vista, la parte epidemiológica, y podemos ver que el neumococo sigue siendo el más frecuente en cuanto a la etiología. En cuanto al cuadro clínico, los síntomas que se van a determinar van a ser dependiendo de la inmunología del paciente, de la edad del paciente y de la magnitud de compromiso que tenga esta neumonía. Generalmente los síntomas son inespecíficos a todo lo que sea las patologías respiratorias, pero generalmente los signos y síntomas están relacionados a lo que sea infección de vía respiratoria baja y afectando habitualmente el estado general. Esto se va a manifestar por fiebre, tos, la cual puede ser con o sin expectoración, y esta expectoración puede ser de distintos tipos, ya sea mucosa, cuando hablamos de virus, mucopurulenta o purulenta, cuando hablamos de bacteriana, o en algunos casos de tipo hemoptoica, como suele ser, que serían las que tienen estrías de sangre en el caso del neumococo, o hemoptisis propiamente dicha. Otro de los signos clínicos que puede tener, o de los síntomas en realidad, es el dolor torácico, es decir, ese dolor en puntada de costado que suele referir el paciente. Este dolor puede estar asociado a varias causas. Habitualmente, cuando la neumonía asienta en el lóbulo inferior derecho y ocupa gran compromiso de este lóbulo, es decir, los distintos segmentos del lóbulo, suele asentar y comprometer, digamos, a nivel diafragmático. Eso genera una irritación y genera dolor. Y por el otro lado, el dolor en puntada de costado generalmente se asocia cuando hay una complicación de la neumonía y cuando empieza a aparecer el derrame pleural. Y otro de los síntomas es la disnea y la taquipnea. Sin embargo, en los ancianos puede ser de que no presente fiebre, pero eso no significa de que el paciente no presenta una neumonía o que no sea un criterio de severidad. En estos pacientes hay que evaluar la hidratación y el estado, o sea, el sensorio del paciente. En cuanto al examen físico, puede ser muy variado y les vuelvo a repetir de que esto depende de la magnitud del compromiso de la infección. Generalmente en los signos vitales el paciente puede, como no, estar febril, taquicárdico, taquipneico, dependiendo de la severidad puede estar hipotenso. Y en cuanto a la semiología respiratoria pura, se caracteriza por un síndrome de condensación. ¿En qué se caracteriza este síndrome? En que puede presentar una expansión de vértices o bases disminuida o puede encontrarse normal. Las vibraciones vocales estar aumentadas. Puede ser que si es el paciente muy anciano o presenta gran compromiso pulmonar, la excursión diafragmática puede estar disminuida
Y también a la auscultación puede presentarse pectoriloquia, pectoriloquia áfona, y en algunos pacientes cuando tiene el broncograma aéreo es común encontrar un soplo brónquico. Como pueden ver en las recomendaciones de la LAC, fíjense que en este gráfico pide que en todos los pacientes como indicación mínima, en todos se le haga una radiografía. ¿Por qué? Porque cuando definimos a lo que era una neumonía, decíamos que tiene que haber un compromiso nuevo en la radiografía de tórax. Entonces, en estos pacientes vamos a ver la radiografía de tórax. En esta radiografía, que en realidad está cortada para que se vea mejor el compromiso alveolar del paciente, es una radiografía de tórax digital de frente que está incompleta, que está rotada y descentrada, porque pueden ver que el borde interno de las clavículas no se encuentran equidistantes, ¿sí? Y que tampoco está bien expirada porque debemos contar los arcos costales, ¿sí? En esta ocasión, la neumonía ubica en el lóbulo superior derecho. Podemos observar que asienta en la cisura menor y que hace reducción de volumen. ¿Qué significa eso? Que todo el compromiso alveolar que presenta este paciente genera como un tironeamiento de la cisura menor y hace una reducción de volumen por el compromiso que tiene. Otra cosa que podemos ver en esta imagen es el signo del broncograma aéreo. ¿Qué significa esto? Que hay tanto relleno alveolar que deja a otra vez ver el aire que pasa por el bronquio. Ese es el signo del broncograma aéreo. En esta otra radiografía podemos observar la misma imagen, una opacidad que es heterogénea, donde asientan la cisura menor, pero no genera retracción de esta cisura hacia arriba. Eso también nos orienta en cuanto a la etiología. Hay algunas etiologías como el neumococo, que genera reducción de volumen como el anterior, como la imagen anterior que vimos, pero hay otras patologías como la Klebsiella que lo que hace es abombar, entonces es como que esta cisura menor, en vez de ir para arriba, empieza a ir para abajo. En cuanto a la estratificación de riesgo, existen muchos, en el cual podemos ver en este recuadro a la puntuación de Fine, que es una de las más utilizadas, y es la que nos permite evaluar tanto la puntuación como el porcentaje de mortalidad al mes de estos pacientes. En el cual, en estos factores lo que se determina es, primero, la edad, y eso se evalúa de acuerdo al sexo, si vive en algún asilo o en alguna residencia, si tiene alguna patología crónica, ya sea neoplásica, hepática, cardiovascular aguda, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal o un estado mental alterado. Y después evalúa, fíjense, los signos vitales y el laboratorio del paciente, con o sin complicaciones como ser el derrame pleural. Cada una de estas entidades tiene una puntuación y esto al sumar nos da una clase de riesgo de Fine y esa misma determina el porcentaje de mortalidad del paciente al mes. Por otro lado tenemos otra estratificación que es el CUP65, que es el que habitualmente utilizamos en la guardia por ser más cortita y más fácil de acordarse de memoria, en el cual acá también evaluamos la frecuencia respiratoria, el estado mental del paciente, la urea, la presión arterial y la edad del paciente, su severidad y qué vamos a hacer con el paciente. Si lo mandamos a la casa, si lo internamos y si lo internamos en sala o en terapia intensiva. Entonces, ¿cómo vamos a tratar este paciente? Las guías determinan un algoritmo. Obviamente que esto es un algoritmo del paciente estándar. Siempre hay algunas salvedades donde uno como médico determina la internación o no de un paciente. En el caso actual muchas veces son por cuestiones sociales más que nada, pero también debemos saber cómo sería el algoritmo a seguir en esta patología. Entonces, aquel paciente que no presenta comorbilidades, que no tiene un examen físico complicado,
y que no presenta alteración en la radiografía de tórax, ese paciente se puede presentar en forma ambulatoria o que el compromiso sea muy mínimo en la radiografía. Sin embargo, si presenta dos o más de estas entidades, ya debemos internar al paciente. Pero acá tenemos que determinar si el paciente queda en la sala o va a terapia intensiva. ¿De qué va a depender? Si presenta dos o más de estos criterios, el paciente tiene que ir a la terapia. Por ejemplo, que presente una hipotensión, una tensión arterial menor a 90/60 y que ésta no resuelva con el pasaje de solución fisiológica, que la frecuencia respiratoria aumente a 30 latidos por minuto, a ciclos por minuto, perdón, que la urea sea mayor a 50 o que presente trastornos del sensor, que tenga una PAFI menor a 250 y que en la radiografía el compromiso sea más de 2 lóbulos, que tenga fallo respiratorio, fallo hemodinámico con la necesidad de inotrópico o que presente alguna otra razón que requiera terapia intensiva. En cuanto al tratamiento, ¿qué es importante saber? Que el mejor tratamiento antibiótico es el que cura con restitución social precoz, que induce mínimas reacciones adversas y que presente costos ecológicos y financieros óptimos. Las recomendaciones de la guía son, primero, que se haga un diagnóstico clínico, es decir, la historia clínica completa en el cual incluye el interrogatorio y el examen físico. Se evalúan los datos epidemiológicos, es decir, cuáles son los gérmenes más frecuentes y la resistencia que presentan, y los antecedentes personales del enfermo. Todo esto ayuda para determinar el patógeno blanco. Para esto se realizan estudios regionales de vigilancia en la resistencia de patógenos y un retraso en el tratamiento aumenta la mortalidad. Lo esperado es que la primera dosis de antibióticos se administre entre las primeras 4 a 8 horas de la llegada del paciente a la consulta. ¿Para qué? Para disminuir la mortalidad. Generalmente uno como médico debería indicarlo eso en la guardia. Y el paciente ambulatorio siempre lo ideal es aconsejar que la toma de la primera dosis se haga en el hospital. Para eso la guía determina distintos grupos, de acuerdo a las edades y las comorbilidades. En el grupo 1 hablamos de aquel paciente que es ambulatorio. Acá la prescripción deberá hacerse teniendo en cuenta la incidencia y el patrón de resistencia. Como gérmenes más frecuentes nombramos al estreptococo y como tratamiento ideal sería la amoxicilina para aquellos pacientes jóvenes sin comorbilidades y el tratamiento sea ambulatorio. Para los pacientes que sean mayores de 65 años, fumadores o que presenten alguna comorbilidad, aparte del neumococo, se debería pensar en el hemófilus, el estáfilo y los bacilos gram negativos. Este es el cuadro que presenta la guía. Pueden observar que dividen al primer grupo sin comorbilidades y como los intracelulares como el grupo B, donde los mismos gérmenes que el anterior, pero ya se agrega el estáfilo y los bacilos gram negativos aerobios. Ya en el grupo 2 son aquellos pacientes que requieren internación, pero en sala general. Estos pueden presentar algún factor de riesgo, ¿sí? Alguna comorbilidad, y en este grupo se suman todos los anteriores y dependiendo de la epidemiología puede estar o no presente la legionela. En nuestra región no es tan frecuente, ¿sí? Y se suma también la presencia de virus respiratorios. Entonces, en este caso se debe asociar una aminopenicilina más un inhibidor de beta-lactamasa o una cefalosporina de tercera generación.
Acá tenemos que cubrir a los gérmenes atípicos que habíamos nombrado y sí tener en cuenta en aquellos pacientes mayores de 65 años, fumadores, con o sin comorbilidades, o que residen en un geriátrico, la presencia de la Haemophilus influenza. En los menores de 65 años que no presenten comorbilidades, se puede tratar con la ampicilina endovenosa. Sin embargo, si el criterio de internación fue solamente social, se los trata como en el grupo 1. En este cuadro podemos detallar cómo en estos pacientes que requieren internación en sala, los vuelve a dividir por edad y si presentan o no comorbilidades. Fíjense que en todos debemos cubrir al neumococo como germen habitual. En el grupo 3 ya encontramos los pacientes que tienen neumonía grave. Estos pacientes son los que ya presentan insuficiencia respiratoria o que necesitan un monitoreo hemodinámico. Es decir, acá ya trabajamos con etiologías mixtas, donde tenemos que pensar de que pueden presentarse una pseudomonas originosa, en el cual siempre se debe tratar con doble esquema antipseudomónico, y los pacientes con neumonía grave tienen alta mortalidad. Acá siempre usamos una combinación de beta-lactámicos más un inhibidor de beta-lactamasa, asociado no a un macrólido o a una fluoroquinolona. Cuando existe un factor de riesgo, como le había nombrado, de pseudomonas originosa, siempre debemos utilizar 2 antibióticos que sean activos contra este germen. Para porque te dije, te cacho.
Hola, volvemos a conectar. Bueno, les había dicho que los candidatos que que se sugiere el switch a vía oral son aquellos pacientes que deben reunir distintos criterios. Y estos son aquellos que hayan tenido una mejoría clínica, es decir, mejoría de la tos y la taquipnea, que estén afebril durante 8 horas y una adecuada ingesta oral y absorción gastrointestinal, es decir, que no interfieran en la disponibilidad de la medicación. En quienes no podemos hacer un cambio precoz o un switch a vía oral, son aquellos pacientes que tienen bacteremia por estafilococo y por neumococo, con un compromiso extrapulmonar, y obviamente la neumonía por legionela. Los agentes antimicrobianos deben tener una buena absorción y un adecuado nivel en sangre con una dosis determinada. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos pacientes que por más que tengan el tratamiento dirigido, lo que nosotros creemos que sería tratamiento indicado o los agrupamos de acuerdo a los grupos determinados, no responden al tratamiento. ¿Quiénes son estos pacientes? Los que persisten con fiebre, que tienen, digamos, una evolución o una progresión en los infiltrados pulmonares, que progresan o que continúan con los síntomas respiratorios, es decir, aumenta el volumen del esputo, progresan con dolor torácico o que aumenta la disnea. Y en este caso tenemos una falta de respuesta, la cual puede ser temprana o tardía. La falta de respuesta temprana es aquella que no tiene buena respuesta clínica en las primeras 72 horas de haber iniciado el tratamiento. Y la tardía es aquella que no presenta mejoría radiológica después de los 40 días. Es decir, ya en estos pacientes que continúan con un compromiso radiológico ya hablamos de una neumonía de lenta resolución. ¿Y de qué depende que no se resuelva o que sea una neumonía de lenta resolución? Generalmente porque hay alguna alteración en los mecanismos de defensa. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen comorbilidades como ser una diabetes pero no controlada, una insuficiencia cardíaca o falla renal no tratada, pacientes alcohólicos, oncológicos o que sean mayores de 65 años. Y también es más frecuente en aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados más que en los pacientes ambulatorios. Entonces, ¿qué solución le damos a todo esto? Debemos determinar que estamos frente a una neumonía que falló el tratamiento indicado. Entonces, acá nosotros tenemos que considerar si realmente el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad fue el correcto, si el curso clínico prolongado estaba previsto, si el tratamiento que nosotros indicamos era el adecuado, ya sea en el tipo de antibiótico y en la dosis indicada, o si el patógeno que nosotros creíamos es el que realmente está ocasionando esta infección. Es decir, que tenga o no resistencia al antibiótico que indicamos. En esta filmina lo que marco es la evolución de esta infección. Es decir, la historia natural de la neumonía adquirida en la comunidad va a estar determinada por dos cosas. Uno, por los factores del paciente, factores del huésped y la virulencia del germen a tratar. Habitualmente, la mayoría de los pacientes mejora al cabo de las 72 horas, con el tratamiento indicado y dirigido. Generalmente, hay una disociación entre la mejoría clínica y la resolución radiológica. ¿Qué significa? Que habitualmente el paciente a los 3 días mejora, pero el compromiso en la radiografía puede continuar. Y eso no significa de que el paciente no esté mejorando o que nosotros no lo hayamos tratado con el tratamiento adecuado, ¿sí? Sino que hay pacientes en donde la resolución de esos infiltrados o ese compromiso puede producirse o a las 4 semanas, a las 2 semanas o a las 6 semanas, ¿sí? Todo eso va a depender del paciente y de la virulencia del germen.
Hay pacientes que son tabaquistas, alcohólicos, y generalmente pueden presentar complicaciones durante esta neumonía porque ya tienen un deterioro en el parénquima pulmonar previa a la infección. Y estos son más propensos a generar neumonías, ¿sí? Siempre pensando en las etiologías habituales, pero no olvidar de aquellos gérmenes como el estáfilo, los gram negativos, y dependiendo de la epidemiología, la legionela o no. Y esto generalmente se asocian a que la resolución es un poquitito más lenta. En cuanto, cuando uno habla de lo que fuera un tratamiento inapropiado, puede clasificarse en una insuficiencia en el nivel plasmático o tisular del antibiótico, en la interacción medicamentosa y la resistencia bacteriana. Cuando uno habla del nivel plasmático, estamos hablando cuando encontramos por debajo de la concentración inhibitoria mínima la dosis del antibiótico que estamos indicando. Cuando hablamos de interacción medicamentosa, generalmente los pacientes ancianos o los que tienen comorbilidades siempre suelen tomar alguna otra medicación que puede interaccionar con los antibióticos, por ejemplo, los anticoagulantes, ¿sí? Y también no descartar la resistencia bacteriana porque generalmente hay muchos antibióticos que son de venta libre, entonces es un uso indiscriminado de antibióticos y que esto genera la resistencia bacteriana que después nos altera a nosotros en el tratamiento del paciente. En cuanto al diagnóstico incorrecto, es decir, este paciente no mejora, replantearse el diagnóstico de neumonía, pero también evaluar los diagnósticos posibles en este paciente que no mejora. Por ejemplo, una embolia pulmonar, un tromboembolismo de pulmón, una neumonía eosinofílica crónica, es decir, una neumonía que compromete el intersticio pulmonar y que esto es de forma crónica y que uno tiene alteraciones a nivel del parénquima pulmonar en forma crónica y el tratamiento es totalmente distinto al de una neumonía adquirida en la comunidad. O aquellos pacientes que generan aspiraciones crónicas. El paciente anciano suele hacer un lago faríngeo y hace microaspiraciones, entonces esto el paciente, digamos, no tiene en cuenta en forma frecuente. ¿Por qué? Porque se atora con la comida, al dormir hace como un lago faríngeo, es decir, se acumula la saliva y se aspira. Si uno presenta enfermedades inmunológicas, ¿sí? Hay muchas enfermedades reumatológicas que tienen compromiso a nivel pulmonar, por ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, las enfermedades de superposición que pueden tener compromiso pulmonar y no ser necesariamente una neumonía. Las neoplasias, ¿sí? El cáncer de pulmón suele aparecer como una neumonía, porque a veces lo que hace el tumor es generar como una necrosis y una obstrucción, entonces se genera una neumonía alrededor del tumor, o la toxicidad por drogas. Por ejemplo, la miodarona también genera un compromiso a nivel pulmonar. En estos pacientes ya hay que ser un poco más invasivo con respecto al diagnóstico. Entonces hacemos lo que se llama broncoscopía o fibrobroncoscopía o videobroncoscopía, dependiendo del aparato que uno utilice. Entonces, en estos pacientes el objetivo puntual es recolectar muestras para ver qué pasó con este paciente que no mejora con el tratamiento. En esta endoscopía el paciente puede estar encelado y en el cual se recolecta muestra mediante un lavado bronquialveolar, es decir, que uno entra con la camarita, con el broncoscopio, se enclava en un bronquio y instila solución fisiológica de forma lenta para no aumentar la presión y después se recolecta la muestra en donde el émbolo sube solo porque hace una presión negativa, eso se manda a cultivar. También se puede tomar muestra con un cepillo protegido finito en donde uno desenrolla la vaina y es como que cepilla el bronquio. Y si no, también se puede tomar biopsias transbronquiales cuando pensamos que la causa no sea infecciosa. Por ejemplo, que sea un cáncer de pulmón, ¿sí? Para todos estos pacientes es muy útil, además de la radiografía, es poder contar con una tomografía
con cortes de alta resolución. Es decir, son imágenes tomográficas en donde el corte tiene 1 milímetro. Esto es un resumen, más que nada, donde determinamos la neumonía con falta de respuesta. Es decir, uno reevalúa el diagnóstico, los resultados y acá evaluamos. Volvemos a tomar muestras, ¿sí? Es decir, no hacer nada invasivo, donde vamos a cultivar tanto el esputo como la sangre mediante hemocultivos y evaluar si hay algún otro germen nuevo. Tomar muestra mediante broncoscopía y hacer una tomografía nueva. Todo esto mediante los hallazgos, ¿sí? Nos van a permitir hacer un cambio de antibiótico de ser necesario o cambio de conducta si llegamos al caso de otro diagnóstico alternativo. En cuanto a las complicaciones, el paciente puede presentar bacteremia, es decir, cuando la infección se hizo sistémica, ¿sí? En donde el paciente lo tenemos que hemocultivar, puede ser que el paciente no evolucione. Hay ciertos gérmenes o ciertas comorbilidades que son más propensas a desarrollar la bacteremia, como ser el neumococo, los pacientes ancianos, los que tienen comorbilidades con compromiso pulmonar. Esos son más propensos a generar bacteremia. Después tenemos el derrame pleural, y el derrame pleural voy a ser concreta porque tienen otra clase para esta patología. Simplemente que sepan que tiene una evolución el derrame pleural, en el cual primero es no complicado, es decir, donde empieza a formarse el líquido y a presentarse distintas alteraciones en la permeabilidad capilar y aumentar el líquido, desencadenando todo un proceso inflamatorio, y que esto después se va complicando hasta llegar al entierro. Y acá le puse una imagen como para observar, ¿sí? Que es una radiografía de tórax, ¿sí? En donde podemos observar directamente el compromiso del parénquima pulmonar, donde se ve una opacidad homogénea que tiene un límite superior preciso con una concavidad superior, ¿sí? Que es la línea de Damoiseau y que hace signo de la silueta con el área cardíaca. Es decir, el signo de la silueta es cuando uno ve dos estructuras de una misma densidad en un mismo plano. Entonces no permite delimitar el área cardíaca de lo que es el despegamiento pleural. Por otro lado, otra de las complicaciones es el absceso pulmonar, que también ya lo van a ver, simplemente para que sepan que es un área de supuración donde hay una necrosis central, y esta puede estar cavitada o no, depende si avenó, si drenó a un bronquio del pulmón, ¿sí? Y esto puede tener de contenido líquido, aire, si drena, sangre, pus, distintas cosas puede haber dentro de un absceso. Y generalmente se caracteriza por tener una pared gruesa de tejido inflamatorio y ser mayor a 2 centímetros. Entonces, en esta radiografía es para mostrarle la opacidad, que es una opacidad redondeada, heterogénea, que se proyecta en el campo medio derecho, y donde hay un nivel hidroaéreo, ¿sí? Seguramente este tiene un bronquio de avenamiento, donde el paciente, cuando tiene un absceso, se llama como vómito, cuando drena el absceso, donde el paciente dice que tuvo como un vómito una cantidad abundante de expectoración, ¿sí? Y quiero que vean acá que la pared es gruesa para diferenciarlo de un quiste. Y después ya la complicación del síndrome de estrés respiratorio, en donde es una forma de edema pulmonar no cardiogénico secundario a una injuria alveolar. Esto genera un proceso inflamatorio, ya sea local y posteriormente sistémico. En esta radiografía pueden ver ya al paciente en terapia intensiva, el gran compromiso pulmonar bilateral con compromiso intersticial y alveolar con las reticulaciones y las imágenes de consolidación bilateral. Entonces, para llegar a todo esto, y sobre todo los pacientes que tienen comorbilidades, es muy importante hacer prevención para evitar estas complicaciones. Entonces, ¿qué es importante determinar? Y esto está evaluado en todas las guías, es la indicación de la vacunación, evaluar y tratar los factores de riesgo, es decir, si el paciente es diabético, que esa diabetes se controle, así no hay alteración en su inmunidad celular. Si el paciente es hipertenso, que esté controlado. Si tiene alguna arritmia, ver la medicación que
esté tomando y que avise al médico que tratará esa neumonía para que no interaccione con ese fármaco, y en aquellos pacientes que son fumadores poder realizar la cesación tabáquica para evitar la destrucción propia del parénquima pulmonar determinada por esta droga socialmente permitida. Entonces, según la normativa, tenemos la indicación de la vacunación antineumocóxica y antigripal. La vacunación antineumocóxica generalmente se da en los pacientes mayores de 65 años que sean inmunocompetentes o que sean menores de 65 años y que presenten alguna comorbilidad. En estos pacientes la revacunación se da recién a los 5 años. Y la vacuna antigripal también está indicada en los pacientes que tienen comorbilidades crónicas y en aquellos pacientes mayores de 65 años y niños y adolescentes que estén bajo algún tratamiento crónico. En la mujer embarazada también hay que indicar la vacuna antigripal y generalmente se indica después del segundo trimestre. Nosotros como personal de salud también debemos vacunarnos siempre, colocarnos las dos vacunas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase. Hola doctora, buenos días. Al comienzo de la clase usted mencionó un scoring para diferenciar. Nosotros en base a ese scoring, nosotros sabemos cómo debemos seguir con ese paciente, si debemos darle de alta, digamos, hospitalizarlo o ponerlo en una unidad intensiva. Sí, O también nos sirve. eso es una guía que ustedes tienen. Siempre lo importante es la evaluación médica, ¿sí? Esto es en general para todos pacientes, o sea, aquellos pacientes que no tienen comorbilidades, que el compromiso del parénquima pulmonar es mínimo, vos lo podés tratar en forma ambulatoria. Sin embargo, si el paciente tiene alguna comorbilidad, presenta algún trastorno de los signos vitales, por ejemplo, tu paciente persiste febril, ya hace 3 días está con fiebre, está taquicárdico. Acuérdense que estos pacientes, si tienen alguna comorbilidad y tienen beta bloqueantes y están beta bloqueados, no te va a venir taquicárdico por el efecto de la droga, pero vos evaluás el sensorio, la mecánica respiratoria, o sea, vos le ves cómo respira el paciente, ¿sí? Entonces, todo esto, no sé si te referís puntualmente a esto o a los criterios de severidad. Sí, sí, a los dos quería comprender un poco mejor ese algoritmo sobre todo. Bien, este algoritmo es orientativo para vos decir, bueno, mi paciente, si tiene estas características, lo puedo mandar a la casa y lo controlo, o si lo debo internar y en dónde internarlo, porque sé que puede evolucionar mal, ¿sí? Y en cuanto a los criterios de severidad, que estos se utilizan en todos los pacientes, se realizan los criterios de FINE cuando están internados y el PUR en la emergencia, te permite determinar la posibilidad de mortalidad al mes o de la evolución del paciente, ¿se entiende? O sea, vos fíjate que acá en esta gráfica utilizamos la edad, el sexo y todas las comorbilidades. Y sí o sí, si presenta alguna alteración en el laboratorio. Sí, doctora, se entendió perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? Bien. Otra pregunta, doctora, en cuanto al tratamiento, por ejemplo, si nosotros sabemos por la clínica o sospechamos por la clínica que una puede ser una neumonía viral en Sí. vez de una bacteriana, ¿cuál sería el tratamiento más indicado en ese caso? Depende qué sería el virus más frecuente. Por ejemplo, si vos crees que la virosis es por una influenza, por ejemplo, ¿viste? Un H1N1, en estos pacientes al comienzo, tal vez en el primer tiempo no tenga tanto compromiso en la radiografía, ¿sí? Entonces en estos pacientes va dirigido el oseltamivir como tratamiento. Bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, chicos, cualquier consulta está mi mail, no hay ningún problema que me escriban, así que muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Muchas gracias, Doc.